Muy bien. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Entonces, en la hora del ministerio, Gracias. en esta vamos a desglosar: el llamamiento es conforme a su procedencia. Amén. El llamamiento es conforme a su procedencia. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Ustedes pues orarán así. Y ahí está ¿qué? El Padre Nuestro. Y nosotros vemos que en el Padre Nuestro algo dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, por tanto, todo aquel que ame y desee el reino de Dios debe amar y desear todo lo que pertenece a ese reino. Porque muchos dicen que aman a Dios, pero aman al mundo. Dicen que aman a Dios y desean lo del mundo. ¿Por qué dice como en el cielo? La respuesta es simple. El reino que estamos pidiendo que venga a nosotros es el de los cielos. El Padre a quien se le hace la petición es el Rey de ese reino que habita en el cielo. Su trono y su morada están en los cielos, por tanto su reino es ¿qué? Celestial. Dios reina en conformidad a su manera de ser y de pensar, por lo cual, tal como es el pensamiento de Dios, así el tal es. Véngase a Isaías 55. Sin perderme ahí. Amén. ¿Y qué nos dice? Leemos el verso 8 y el 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces Dios reina en conformidad a su manera de ser y de pensar, por lo cual tal como es el pensamiento de Dios, así el tal es. El hombre así como piensa, así el tal es. La diferencia es que nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Por eso, aquí no entra que yo pienso, yo siento. No. Aquí conforme está escrito, porque lo que está escrito es los pensamientos de Dios. Ay, pero entonces no me aceptan ninguna opinión. La única opinión que aceptamos es la celestial. Y esa está en la Biblia. Ay, no, pero quiero sentir del Señor. Si lo que siento no va de acuerdo a la Biblia, entonces no es del Señor. Porque tu sentir no está conforme a la Biblia, conforme a la palabra que es el pensamiento de Dios, conforme a la palabra que es el corazón de Dios. Muy importante. Pero es que no creen en mí. No, Dios nos libre si creemos en usted. No, creemos en Dios y en la palabra.
Es que no me toman en cuenta. No, ni queremos. Tanto tiempo ya tomado en cuenta al ser humano y nos fue mal. Ahora tomamos en cuenta a Dios y a la palabra. Es que aquí no hay amor. No, para usted no. Apenas estamos aprendiendo a amarlo a Él. Nace para amar a Dios y no nos quiera distraer, preocupado en amarlo a usted. Pero la palabra de Dios dice, sí, pero también la palabra de Dios dice. Ese Jesús sabía manejar la palabra. Y aquí quiere decir, usted dígame que la palabra de Dios dice para beneficio del rey y yo le creo. Pero usted sáqueme lo que la palabra dice para quererme torcer, juzgar o condenar. ¿Por qué se lo voy a aceptar? Si usted está usando la palabra con intención humana, no divina. ¿Mm? Amén. De acuerdo a su naturaleza, así es su reino. Por ejemplo, su reino es santo porque Él es santo. Dios reina en justicia porque Él es justo. Su reino es eterno porque Él también es eterno. Todo lo que en el cielo es de acuerdo a su naturaleza. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, y hágase en la tierra como se hace en el cielo, estamos pidiendo que aquí reine de acuerdo a su carácter, a lo que Él es. Y para eso hay que orar, porque nuestra carne no va a querer eso. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, revelándoles el reino de Dios a sus discípulos, usó muchas veces la metáfora, el reino de Dios es semejante. Y vamos a comparar eso. Vamos a Mateo capítulo 13. Amén. 24. Y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Esto nos enseña, hermanos, que el reino de los cielos tiene una naturaleza que lo caracteriza. Vengas a Romanos 14, 17. Amén. ¿Y qué nos dice? 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Entonces están diciendo, venga a nosotros tu reino, venga el gozo sobre de mí. Amén. Amén. 1 Corintios 4:20. Que nos dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Los apóstoles enseñaron que lo que no es compatible con el reino de los cielos, ni es de acuerdo a su naturaleza, no tiene parte ni herencia en él. La palabra dice,
en 1 Corintios 6, 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que es el reino es santidad, es justicia, es paz, es gozo, es amor y es poder. Todo lo que no tiene nada que ver con eso. 15:50 nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Efesios 5:5 nos dice: porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas 5:16. Dios pues, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínate, ¿para qué? Si a mí me gusta la cerveza, el vino, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos si allá no hay eso? Imagínate si estoy en pleitos y enemistades, ¿a qué voy al cielo si allá hay pura paz? No, hombre, voy a echar pleito allá. La naturaleza del reino de los cielos repele todo lo que es contrario a ella. Por ejemplo, el pecado. Véngase a Colosenses 1:13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El maestro enseñó, hermanos, que es necesario nacer del Espíritu para entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. En el mismo contexto, en su diálogo con Nicodemo, al contestar a su pregunta, él dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: si les digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerían si yo les dijera las celestiales? Y más adelante, aplicando la enseñanza, dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Entonces, hermanos, es notorio que en las enseñanzas bíblicas el lugar de procedencia de las cosas define la naturaleza de las mismas. Las cosas de abajo son terrenales, por tanto, su naturaleza es terrenal. De la misma manera, las cosas de arriba son celestiales y su naturaleza es ¿qué? Celestial. Muy importante entender eso. Muy importante. Véngase a 2 Timoteo 4:18. Amén. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A esa gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dijo el apóstol? Me preservará para su reino celestial. O sea, no solo define la procedencia
o el lugar geográfico de dicho reino, sino también su naturaleza. Esa palabra es celestial. El reino celestial. El artículo. Reino, sustantivo. Celestial, adjetivo. Y el adjetivo enseña, al decir el reino celestial, habla de la procedencia, el lugar geográfico y su naturaleza. Amén. Mateo 6:14. Nos dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Entonces ahí tenemos el reino celestial, hay un Padre Celestial. Juan 3:12. Nos dice, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerían si les dijere las celestiales? ¿Todos que hablan? De las cosas de arriba son celestiales. Amén. Primera de Corintios 15:48. Amén. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque para la imagen del hombre resucitado es ¿qué? Celestial. Y el cuerpo que traeremos es celestial. La imagen que traemos es celestial y el cuerpo que traeremos también es celestial. Segunda Corintios 5:2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, nuestra habitación celestial. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Está hablando qué? El don celestial. El don que traemos es celestial. Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Nuestra patria es qué? Celestial. ¿Nuestra ciudad es qué? Celestial. 12:22. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nuestra ciudad es celestial y se llama Jerusalén. Hay muchos, ay, yo quiero ir a Jerusalén, ay, quieren ir a Jerusalén. Piensa que porque van a llegar van a sentir a Dios vivo ahí, como lo dice la Biblia. No, el Dios vivo se manifiesta en su plenitud en la Jerusalén celestial. Aquí también se manifiesta, pero sin verlo. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les siguen en caballos blancos. ¿Qué dice que estaremos juntos? A los ejércitos celestiales.
Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, escucha bien. Escucha bien. Nuestro Padre es celestial. El reino es celestial. Todas las cosas es celestiales. La imagen del hombre resucitado es celestial. El cuerpo que traeremos celestial. Nuestra habitación es celestial. Nos habla del don celestial. Nuestra patria es celestial. Jerusalén es celestial. Los ejércitos celestiales. Y nuestra visión es celestial. Efesios. Uno 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que las bendiciones de la iglesia están en los lugares celestiales. Por eso a veces aquí la iglesia no encuentra nada, ¿no? Y los que encontramos nos lo quita. ¿Pero sabe por qué? Por las cosas celestiales. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Entonces venga a saber qué dice Colosenses. Ay, hermano, ya está. Me siento rico. Me siento millonario ahora. Colosenses 3. Sí, pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Sabe por qué nos quita las cosas terrenales? Para poner los ojos en las cosas celestiales. Cuando ves que aquí hagas lo que hagas, ya no lo haces, ya no encuentras. Yo me acuerdo cuando se derrumbó todos mis planes y mis proyectos. Cuando yo tenía mi trabajito, ganaba bien, estaba construyendo una casita, estaba pagando mi academia y tenía mi grupo musical, tenía yo mis proyectos en el teatro y en Televisa, y mis canciones estaban moviéndose en la editora La Pirles, y una novia con quien ya me iba a casar. Y dice, señor, te está rico de todo lo terrenal, pero este fue escogido para lo celestial. Y nada más vino un dolorcito de cabeza. Adiós trabajo. Cuando yo tenía trabajo, muchos me querían sacar de ahí y me mejoraban el salario. Vente para acá, porque no es para mi gloria, pero además a mí cuando me gusta trabajar, me gusta hacer con responsabilidad, con orden, con disciplina y todo eso. Y todos veían eso. Y a mí me gustaba ser eficaz, que si un trabajo lo teníamos que hacer entre 5, lo hacía yo solo. Así. Los que supuestamente iban a ayudarme eran mis chalanes. Les decía qué tenían que hacer y yo lo hacía todo lo demás. Entonces, todos querían. Véngase para acá que le vamos a pagar mejor. Véngase para acá, ¿cuánto te paguen? Yo te lo supero. Pero vino un dolorcito. ¡Pum! Tuve que decirle adiós al trabajo. Y gracias a eso, dejé la academia y dejé de construir la casa. Pero dije, no, le echábamos todavía ganas. Y por causa de eso ya no pude cumplir con el teatro, ni con Televisa. Tuve que dejar proyectos a medias. Bueno, con el grupo, la novia y las canciones, todavía lo hacemos. Llego y dice la novia, adiós. Y el padrino se quedó con el lazo. Dije, pues todavía con la música y las canciones, voy a derramar mi dolor cantando como... Ya me sentía yo Buki. Cuando vi una película de él que se llama ¿Cómo fui a enamorarme de ti, pobre Buki? Todo lo que cantaba era los dolores, decepciones. Ya me sentía igual que él. Ahora los muchachos querían ser musiquitos de la cantina, de la noche. Adiós grupo,
a Dios canciones. Y entonces fui a ver a todos aquellos que me daban trabajo, pues para ver si me daban trabajo. Nadie, hermano. ¿Sabes qué es lo que decían? No, es que tú te mereces algo mejor y yo no te voy a poder pagar de acuerdo a lo que tú te mereces. Nada más dame que sea trabajo, págame igual que a todos. No, yo no podría hacer eso. Y México me cerró las puertas, hermano. Andaba busque y busque trabajo, caminando. Y a México, hermano, yo a México le tengo respeto. Yo voy a México porque voy a trabajar en el reino, voy a administrar lo celestial en México. Pero si fuera por lo terrenal, yo creo que me daría un pavor. Una de acordarme que me cerró las puertas feo, y yo enfermo. Y conocí todo santo cuanto pude y me encontré en el camino, y les fui a pedir y ningún santo hizo nada. Fui a ver a los brujitos, a ver si me quitaban la mala vibra. No, hasta eso ni les dije. Porque son de esos que hacen supuestamente de buena voluntad. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene para nosotros las cosas celestiales. Y tú dices, sí, pero vivimos en la tierra. Dice yo, sí, por eso te los quito para que tu corazón no se apegue a la tierra. Y cuando veas que no tienes nada en la tierra, entonces busca lo que está en el cielo. Aún en la tierra no tenemos nada porque administramos ¿qué? Lo celestial. Además yo te voy a decir, un embajador de Estados Unidos aquí en México puede tener una casa propia, pero a la vez no es su casa, porque no se la puede llevar para Estados Unidos. De hecho hay una ley donde ningún extranjero puede venir a enriquecerse al país de México. O sea, puede venir, comprar, hacer negocio y todo, pero que diga, este terreno es mío y lo convierto en americano, así lo mismo. Si tienes aquí una casa, solo eres peregrino y solamente te lo prestó al Señor, porque tus cosas están en lo celestial. Regresando a Hebreos. Y nosotros orando para que el Señor nos dé casas, carros. Imagínate. Por tanto, hermanos santos, ¿cómo dice Pablo? Por tanto, hermanos santos. Órale. ¿Cómo les llaman? Hermanos santos. ¿Y cómo se llaman a los hermanos? Hoy les llaman hipócritas. Los hebreos no eran más perfectos que nosotros, y eran los hermanos santos. No se apellidaban así. Participantes del llamamiento celestial. ¿Cómo es tu llamamiento? ¿Cómo es tu llamamiento? Celestial. Aún este llamamiento celestial, se ha llamado a ser salvo, o se ha llamado a servirle, es un llamado que viene del cielo. Nota que al llamamiento del cual participamos se le llama celestial. ¿Por qué nuestro llamamiento es celestial? Busquemos respuesta a ese interrogante en el testimonio de Saulo de Tarso acerca de su llamamiento. 26 de Hechos. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora en el 13, 26, 12 al 15. Ahora checa que en el verso 13 dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, había una luz del cielo. ¿Una luz de qué? Del cielo. Pero ¿qué dijo el 12? Ocupado en esto. ¿Qué significa ocupado en esto? Que él estaba ocupado en las cosas terrenales. Y lo terrenal era perseguir a la iglesia, encarcelar a la iglesia. Eso era lo terrenal. Pero se le apareció que una luz del cielo y también la voz que le habló. Y por esa razón el apóstol llamó celestial aquella visión. En el verso 19. Por lo cual el rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial. Ahora, la visión no solo era celestial porque procedía del cielo, sino porque poseía la naturaleza, el carácter y el propósito del reino celestial. Notemos lo que dijo la voz del que hablaba desde el cielo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El mensaje, hermanos, que anuncia el llamamiento celestial, convierte a los hombres de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, hermanos, acerca de la manera en que recibió el evangelio y el llamamiento divino, él hizo un énfasis. Véngase a Gálatas 1. Él hizo un énfasis. El verso 12. ¿Lo tenemos? Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjate en sus expresiones aclaratorias destacadas. La frase carne y sangre en el lenguaje del Nuevo Testamento no solo se refiere al hombre en sí, sino también a la naturaleza adánica que reina en él, la cual es contraria al reino de Dios y a su llamamiento. Si el llamamiento, hermanos, que hemos recibido es celestial, entonces no es de hombre, ni por hombre, ni tampoco posee la naturaleza de la carne y la sangre. Por eso cuando en la iglesia se empiezan a meter muchas cositas, dice que para que crezca el reino, estamos metiendo lo humano, lo terrenal, lo carnal, lo de hombre. Ahora, Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, es lo mismo cuando dice me llamó por su gracia, lo que dice Hebreos, participantes del llamamiento celestial. Por lo que en su contenido, su carácter y propósito necesariamente refleja la naturaleza del Padre Celestial y su reino de gloria. Yo no sé si usted puede entender su llamado desde la perspectiva celestial. El Señor espera, hermanos, de los que somos participantes del llamamiento celestial, andemos como es digno de Él.
Efesios 4:1. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nota que andar como es digno del llamamiento es lo mismo que andar de acuerdo al carácter o naturaleza de Dios y a su reino, que es humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. O sea que no representamos lo celestial con enojos, sino con mansedumbre. No representamos el reino celestial con angustias, afanes, preocupaciones, sino con paciencia. Que no reflejamos el reino de los cielos con enojos, con tristezas, sino con gozo. No reflejamos el reino de los cielos con juicio, sino con justicia. No representamos el reino de los cielos con condenaciones, sino con misericordias. Por eso siempre Dios dice: ¿qué pide Jehová de ti? Que hagas justicia, ames misericordia, hables la verdad. Eso es el carácter del reino de Dios. Ahora, en 2 Tesalonicenses 1:11 nos dice: ¿lo tenemos? Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Gracias. Ya. Esto es bien tremendo, hermanos. Dijo Jesús que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Escuche bien. Quiere decir que cuando doy mucho fruto de amor, doy mucho fruto de justicia, de perdón, doy mucho fruto de humildad, de mansedumbre, doy mucho fruto de gozo, de paciencia, de fe, de longanimidad, de bondad, entonces es cuando Él es glorificado. Es cuando nuestro Señor Jesucristo es glorificado. ¿Por qué? Porque a través de esos frutos se está reflejando Cristo a través de mí. Pero si yo no doy frutos, aunque me sepa la Biblia y que yo diga que yo amo al Señor, dice, el árbol ya está puesto a los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será echado ¿a dónde? Al fuego. Al fuego. Pero si yo creo en Dios, no, aquí se habla de frutos, porque para eso te llamaron. Dios quiere mostrar la justicia de Él a través de ti. Dios quiere dejar ver el amor y la misericordia a través de la iglesia. Dios quiere dejar ver la mansedumbre y la humildad a través de nosotros. Ese es el fin del cristianismo, hermanos. Por eso cuando yo oigo que hay críticas, chismes, difamaciones, calumnias, murmuraciones, mentiras, cuando yo veo que con nadita se enoja a uno, no quiere uno pedir perdón, no perdona a uno, y que solamente ama a uno cuando nos tratan bien y cuando no ya cambia a uno, a mí me da tristeza. Porque eso habla de un fracaso. Y yo diría, como decía el profeta Miqueas, ¡ay de mí!
Porque estamos como el tiempo que ya no hay frutos, ni aún el rebusco. ¿Qué quiere decir? Que para Miqueas el no haber fruto era algo lamentable. ¿Por qué? Porque cuando no hay fruto es algo lamentable. ¿Sabe por qué? Porque dice, el más recto es como el zarzal. O sea, cuando no hay fruto del amor, el más recto está tan torcido como esa varaña. El misericordioso es como el espino. Cuando no hay amor, las misericordias del misericordioso terminan lastimándote también. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, o no se les ha revelado, o no se les ha predicado. La iglesia busca una lisonja, que le traten bien, que no me lastimen. Tristemente, a veces hay congregaciones que ya más falta que cuando vengan los hermanos hay que recibirlos con alfombra y todo, y hasta que se sienten, hermanos. Ya no se les puede decir ni siquiera dónde están mal, porque Jesús, hermano, nos agarran un odio que no lo liberan ni en 3 años. Sí. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado el enfoque de lo que Dios quiere lograr. De esta palabra inspirada podemos deducir que el llamamiento de Dios nos lleva a su propósito de bondad y a su obra de fe con su poder. Si combinamos estas dos porciones bíblicas, podemos concluir que cuando no andamos como es digno del llamamiento celestial, nos hacemos indignos de ese mismo llamamiento. Entender esto es de suma importancia para los que somos participantes de ese honroso llamado. Por lo que la invitación a que estudiemos el significado del llamamiento celestial y sus implicaciones es que lo entendamos como algo personal, como que Dios te está hablando a ti, para que tú entiendas el valor, la dignidad de tu llamamiento. Amén. Para eso vamos a Marcos 11. Marcos 11. Amén. 29. Jesús respondió, les dijo, les haré yo también una pregunta. Respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. ¿Qué vemos ahí? ¿Sabe qué yo veo? Que cuando tú le preguntas algo a Jesús y la intención es media desorbitada, Él te contesta con otra pregunta. ¿Verdad que decimos? Es que no es bueno que contestes con otra pregunta. Sí, pero depende de las intenciones. Aquí todo juega las intenciones. Porque cuando más de ahí se va a agarrar para contestar con preguntas, pero para evadir. Por eso todas las intenciones van a ser juzgadas, hermano. Tienes que cuidar tus intenciones. La porción bíblica que nos sirve de tema y que también titula este segmento, nos habla de un incidente que ocurrió a nuestro Señor cuando al volver de Jerusalén se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mira qué pregunta. Ahora mire, quienes le formularon la pregunta al Señor fueron los líderes religiosos de aquel tiempo, aquellos que habían sido puestos en autoridad. Sin embargo, escuche bien, es el espíritu de Satanás que pone la pregunta en la boca de ellos, porque al diablo le gusta hacer preguntas para sembrar duda e incredulidad, de la misma manera que él acosó a Jesús en el desierto.
¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y ahora a través de esto les dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La Biblia nos dice que Jesús fue llevado al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Así Dios, hermanos, nos pondrá en esa situación para que veamos cómo el diablo y sus demonios, a través de la boca de cualquier hombre contrario a la verdad, pudiera venir directamente a cuestionarnos sobre nuestro llamamiento. Más, como el Señor, también nosotros tenemos que tener respuestas para el diablo, respuesta para los enemigos y respuesta para nosotros mismos en nuestra conciencia, si queremos ser transparentes delante de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una respuesta clara en su conciencia, rápido te hace dudar el diablo. O la prueba. Ay, no, es que a lo mejor no era del Señor, por eso me está pasando esto. No obstante, para poder responder adecuadamente y callar la boca de esos espíritus inmundos, tendríamos que estar seguros de nuestro llamamiento. ¿Cuál era la intención de estos hombres al formular dicha pregunta? No es difícil saberlo. Mateo 27:18 nos lo dice. ¿Qué le dice? ¿27:18? Aún Pilato sabía que estos sacerdotes se lo entregaron por envidia. Y por envidia dice, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Checa, hermano, ¿quién habla ahí? La envidia. Y mira, aún Pilato lo sabía. ¿Qué quiere decir? Que el diablo envidioso te va a venir a cuestionar tu llamamiento. ¿Quién te llamó? ¿Quién te puso? ¿Por qué? Les preocupaba sobremanera que la multitud les siguiera. Ellos podían decir algo parecido así: este hombre no estudió en la escuela de los rabinos, no pertenece al Sanedrín, ninguno de nosotros lo ha apartado para que sea un rabí, pero anda enseñando, obrando y predicando, y le llaman maestro. Si nosotros somos las autoridades espirituales en esta nación, ¿cómo es que no le conocemos? ¿Con qué autoridad él hace estas cosas? Obviamente, los líderes de Israel, los principales sacerdotes y los fariseos se sentían amenazados con el ministerio de Jesús, pues eran muchos sus milagros y señales, y la multitud que le seguía para negar el poder que se manifestaba en él. Mas no hay autoridad que no venga de arriba, porque la autoridad la da Dios, y esa autoridad la recibió Jesús. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, hermano, cuando Poncio Pilato trató de avergonzarlo y quiso reaccionar frente al silencio de Jesús, pues estaba confundido al ver su serenidad y su templanza. Quiso hacerle hablar cuando él quería callar. Le dijo en Juan 19:10, ¿a mí no me hablas? ¿Qué, hermanos? Juan 19:10. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús, que hasta ese momento no había hablado, pues él no hablaba
si el cielo no se abría y había instrucción de Dios. Alzando la cabeza lo miró y vio que debajo de esa aparente firmeza y voz dura, en los ojos de este hombre se escondía un gran temor. Entonces le dijo de manera categórica, en el 11, ¿qué dice? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y el 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Nosotros vemos aquí, hermanos, que los líderes de Israel y los principales sacerdotes tenían cierta potestad, pero solamente era la autoridad que da la posición. Es innegable que la posición da una autoridad, y el primero que la respeta es Dios. Digamos que ellos tenían la credencial eclesiástica, pero no tenían la autoridad divina. Así en este tiempo, hermanos, existen dos autoridades, la autoridad que da la posición y la autoridad que da la unción. La autoridad que da la institución y la autoridad que da el llamado de Dios. Ahora escuche bien. Quiero clarificar algo, para que no haya una confusión por ahí. Yo dije que probablemente así hablaban los rabinos, de que este no fue a la escuela, este no estudió, y así. Probablemente es algo que pudieran haber dicho. Pues yo les he dicho muchas veces, y di una enseñanza una ocasión hace años, que si Jesús no hubiera estudiado la palabra ahí con los rabinos, no le hubieran permitido que leyera el libro de Isaías al frente. Jesús recibió la palabra, la instrucción de su mamá, y aún también iba allá con los rabinos. Claro, él solamente analizaba y decía, eso no es así. Pero él pasó el proceso de eso. Por eso le llamaban rabino y raboní. No por lo que veían que enseñaba. Él nunca lo hubieran pasado al frente a compartir cuando él leyó el libro de Isaías, si él no hubiera estado participando ahí conforme a la ley. Cuando él dice, la palabra que yo hablo es la que mi Padre me da, quiere decir que él nunca usó la palabra como los fariseos para aplicarla por su propia cuenta, sino que él todo esperó en el Padre, entender el camino, y parecía que su doctrina era diferente porque él lo exponía de manera con la intención del corazón del Padre. Eso os los he enseñado y quise clarificar porque yo mencioné, probablemente así pensaban ellos, porque en su envidia, acuérdense que hasta levantaban falsos testigos, hablaban cosas falsas. Amén. Ahora bien, una vez analizando la autoridad, y al entender la autoridad nos deja perplejo y maravillado. Una vez analizándola y estudiándola y entendiéndola, es para dejarnos perplejo y maravillado. ¿Por qué? Lo que yo les decía, que muchas veces cuando no entendemos a la autoridad, uno reprende al diablo de manera que incorrecta. Amén. Decía una vez el hermano Radamés que cuando él reprendía al diablo, lo insultaba y le decía, mira tú diablo mentiroso, diablo sucio, vete al infierno. Así más o menos era lo que él decía. Dice, pero un día el Señor me reprendió diciendo, no vuelvas a dirigirte a Satanás de esa manera. Y él pensó, dice, ¿será Dios que me está hablando? ¿Es mi mente o es Dios que está abogando por el diablo? Pero el Señor me dijo, yo soy el que te hablo y te digo una cosa, el diablo me blasfema.
induce a los hombres a que me nieguen y pequen contra mí, y tiene sus métodos para hacerlo. Pero yo soy Dios, el Santo de los santos, y nunca he usado insultos. El insulto es un recurso del que está vencido, y yo no lo estoy, pues aún sobre el infierno tengo la autoridad. También el Señor le dijo, nota que cuando hubo la pelea por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición contra el diablo, sino que solo lo reprendió. También Dios le dijo, mira cómo mis siervos Pedro y Judas se refieren de los que no temen decir mal de las potestades superiores, los llaman blasfemos, atrevidos y contumaces. Dice el hermano, al escuchar esto yo temblé, porque vi que el maldecir no era una conducta del reino de los cielos. Dice él, entonces cambié mi lenguaje para seguir el método de Dios. Al entender la autoridad y dije, quedamos maravillados y asombrados, es que el Señor nos enseña a respetar toda autoridad, no importa si es ilegítima. O sea que usurparon el trono. Porque vea cómo Pablo respetó al anciano, al sumo sacerdote, si ya no lo puso Dios. Cómo se respetaba a Herodes, si Herodes era parte del rey, de los reyes que usurparon. Pero aquí nos enseña, hermano, a respetar toda autoridad aunque sea ilegítima. ¿Y sabe por qué? Porque va a venir un día en que todos esos enemigos serán suprimidos bajo los pies de Jesús. ¿Cuándo nos sujetaremos a una autoridad solamente que sea de Dios y perfecta? En el milenio. ¿Pero por qué tenemos que respetar una autoridad ilegítima? Para que no se digan que nosotros estamos peleando por tener el reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que respetar una autoridad legítima? Porque en las peleas del rey David era el rey el que iba por delante. Y así el rey Jesucristo va por delante. Y él no está procurando el reino, el milenio, con malas palabras, con rebeliones. Cristo se está comportando como David en el tiempo de Saúl. Él es el que va a decir cuándo. Y nosotros no tenemos que ser como los hijos de Sarvia, que andamos con Jesús, pero nosotros procurando los intereses del reino. Entonces aquí nos enseña Dios eso. Todo aquel que basa su autoridad en una credencial o posición no tiene la autoridad espiritual. De hecho, cuando un ministro se aferra a la autoridad de la posición es porque ha perdido la de su llamamiento. Al darnos cuenta que hemos perdido la autoridad divina, nos parapetamos en la posición y decimos, yo estoy aquí porque a mí me mandó Dios, yo soy el pastor, el líder en este ministerio y hay que sujetarse a mí porque si no les va mal. Entonces a todo el que viene diciendo en el nombre del Señor, lo cuestionamos y nos oponemos porque nos sentimos con derecho para hacerlo. Mas en el fondo, lo que nos mueve a actuar de esta manera es el miedo de saber que no tenemos la autoridad espiritual que nos había dado Dios, sino la de los hombres. Es por eso que nos preocupa todo movimiento espiritual, todo lo que nos pueda sustituir, y nos metemos en competencias asumiendo actitudes y neutralizando el ministerio de los otros porque lo vemos como una amenaza para el nuestro. Mas el que sabe que eres en Dios y tiene la seguridad de la autoridad recibida, no obra de esa manera. ¿Estamos entendiendo que es el reino? Hoy en día la iglesia está viviendo lo mismo. El Sanedrín, que tiene la posición eclesiástica, se siente amenazada cuando ve a Dios que levanta a sus profetas, a sus ungidos, que no están necesariamente sometidos a una organización y que no ministran por la posición, sino por la autoridad que les dio. Entonces se preguntan lo mismo, ¿y este de dónde salió? ¿En qué seminario estudió? ¿A qué concilio pertenece? ¿Bajo qué cobertura está ministrando? ¿Cuál es su posición? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién se la dio?
De la misma manera que para los líderes de Israel, Jesús nos está autorizado, dice Jesús no estaba autorizado a predicar porque no estaba bajo la cobertura de su autoridad. Esa fue la razón por la que Jesús no les contestó sus preguntas, pues vio en ellos una solapada intención, y por eso les dijo: les haré yo también una pregunta, respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, respóndanme. ¿Qué vemos ahí? Una guerra de autoridades. Solamente que es la verdadera contra qué? Contra la falsa. La Biblia describe a Jesús como alguien que tenía autoridad divina. Los evangelios registran que Jesús tenía esa autoridad. Vamos a verlo. Mateo 7:29. ¿Qué dice? Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? 4:32. Amén. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lucas 4:32. Amén. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿qué? Con autoridad. Él hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos, que se basaban en interpretaciones nada más y no en la palabra ungida de Dios. Jesús hablaba aplicando la palabra de Dios, por eso nadie podía resistirle. De hecho, los evangelios registran que incluso aquellos alguaciles que fueron enviados a prender a Jesús dijeron a los principales sacerdotes que le reclamaron el no haberlo traído preso. Juan 7:46. ¿Qué nos dice? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. ¿Qué les dijeron los fariseos del 47? Entonces los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? Claramente dijeron, porque nunca ningún hombre había hablado como él. La autoridad de su vida, sometida al Padre, se manifestaba en sus palabras. Pero, ¿qué hablaba Jesús? Mateo 23:2.
Amén. Decía él, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, quiere decir que muchas veces por eso los fariseos, los escribas no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que no hacían. En pocas palabras, lo que está diciendo Jesús, que ellos solamente citaban versos, pero no la creían. Lo que ellos enseñaban no era parte de sus vidas. Entonces Jesús hablaba la palabra de Dios y no tradiciones humanas. Amén. Y entonces para eso vamos a Juan 6. $35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 41. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 23. Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Amén. 28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. 58. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 17. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. 11:25. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. 14:6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. 15. Si me aman, guardan mis mandamientos. 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Amén. Todas palabras, todo lo que Jesús era lo basaba en el Padre. Inclusive, Él dijo, refiriéndose a Juan el Bautista, en Juan 5:35. Dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo. Amén. Aunque el Señor daba testimonio de Juan como profeta, no era tanto el testimonio de Juan lo que podía determinar si Jesús era quien era, sino Dios. Entonces Jesús no basaba su autoridad por las palabras de Juan, sino por las palabras de su Padre que está en los cielos. Porque estaba consciente de que el testimonio de Dios es mayor que el de un hombre. Su mayor testimonio era la voz celestial que varias veces se oyó desde el cielo decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús basó su autoridad en tres cosas. Y voy a terminar con esto. Jesús basó su autoridad en tres cosas. Número uno, en que Dios lo envió. Escuchen, número uno, en que Dios lo envió. Número dos, obediencia absoluta al Padre. Y número tres, el cumplimiento de las Escrituras. O sea, Él no basó su autoridad en testimonio de hombres, aunque los hombres dieron testimonio de Él. La ley, los salmos, los profetas hablaron de Él. Juan fue el último de los profetas, y no solamente habló, sino que señalándolo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, para Jesús su mayor testimonio en la tierra fue el de Dios. No es suficiente, hermano, que los hombres den testimonio de nosotros, aunque es bueno que lo hagan. Pero no nos aferremos a la autoridad de la posición, sino a la autoridad del llamado de Dios. Lucas 26. Amén. Cuando él hizo la pregunta que si el bautismo era del cielo de los hombres, dice que ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos va a decir por qué pues no le creyeron. Y el 6, y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan que era profeta. Todo el pueblo sabía que Juan el Bautista era profeta de Dios. Los profetas Isaías y Malaquías hablaron de Juan, diciendo: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. En otra dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en otra dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. O sea, ellos hablaron de Juan el Bautista como mensajero que anunciaría al que había de venir a salvar al mundo. Por tanto, para los judíos, Juan tenía autoridad divina, y sin embargo no lo escucharon cuando dio testimonio de que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces dijimos que Jesús basó su autoridad ¿en qué?
en que Dios lo envió, ¿ve? La obediencia absoluta al Padre y el cumplimiento de las Escrituras. Pero ve que todo lo que está haciendo Cristo, nosotros primero basamos que el llamamiento celestial y nosotros estamos llamados, un ministro está llamado para administrar las cosas celestiales. Y luego de ahí vemos también, hermanos, que en Jesús todo fue relacionado con el Padre. Es bien importante que todo el que es llamado a ministrar entienda que si Dios lo llamó es para administrar cosas sagradas, celestiales y eternas. Y hay que andar conforme a esa dignidad. Y la autoridad, desde el momento que Dios te llamó, desde ahí está la autoridad, en tu llamamiento. ¿Quién te mandó? Pues Dios me mandó. Yo me acuerdo que la primera vez que iba yo a bautizar, yo estaba medio confuso. Ya los hermanos se quieren bautizar y entonces yo pensé, dije, bueno, pues yo le hablo a mi pastor que los bautice. Santo remedio. Pero como el pastor andaba ocupado, yo dije, bueno, ¿y si yo busco a otro pastor? Entonces conocí en eso un pastor y lo mismo dije, bueno, pues entonces invita a aquel pastor que realice los bautizos. No, pero ya me estoy saliendo del orden. Y estaba yo con ese dilema. Y los hermanitos, pastor, me quiero bautizar, pastor, me quiero bautizar. Y yo me puse ahí, pues a orar, Señor, ¿qué hago? Y me acuerdo que pasó un tiempo, y un día estaba orando, y escuché bien clara la voz de Dios. Tú los puedes bautizar. Y desde ahí, hermano, por eso cuando bautizo con esa autoridad. Y un día íbamos a tener un evento y estaba haciendo fríos, ya sentía pequeña comezón en la garganta. Entonces dije, no, Señor, yo no voy a bautizar porque si me meto en el agua se me va a dañar y ya no voy a poder cantar en el culto. Era una celebración. Sin embargo, dije, pues vienen los siervos, que bauticen ellos. Y así ya yo canto. Y me habla el Señor en la noche, no, Cecilio, usted va a bautizar porque para eso le di la autoridad. Bueno, Señor. Y sí estaba medio frío. Y una hermanita me dijo, no, hermano, si se mete al agua fría, cuando salga se pone alcohol en los pies. No pasa nada. Bueno, hasta me llevé la botella de alcohol. Por aquí salgo del agua. Y no, que estaba fría el agua. Y se bautizaron, ya salí, me cambié, me eché alcohol en los pies, todo. Hermanos, en la noche hasta con los ojos cerrados se me salían las lágrimas. Y estornude, y estornude, y estornude. Ya para el otro día en el evento dije, no voy a poder cantar. Pero sí pude. Hermano, la autoridad se basa en que Dios llamó. Obediencia a la palabra. Y en Jesús porque Él era el cumplimiento de la palabra. Y nosotros es ver cómo se cumple lo que predicamos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.